¿Estamos contentos? Amén. Amén. Como decía al principio, hermano, hay muchas razones, hermano. Mira, no le des el gusto al diablo. El diablo te va a querer presentar cualquier cosa para quitar. ¿Sabe qué es lo que quiere quitarte el diablo, no? Él dice que él vino para robar. Y él quiere robarnos la paz y el gozo. Él sabe que sin la paz y el gozo, hermano, mira, nos la pasamos toda la vida amargados y así él quiere vernos. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano, para darnos esa paz. Amén. Dice la Escritura de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice. Él pagó por nuestra paz, hermano. Para que un diablo incircunciso venga a quitarme y robarme el gozo y la paz. No, hermano. No. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual el mundo dice no la puede tener y no la tiene. Por eso es que hay muchos que se refugian en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en todos esos vicios, hermano, tratando de encontrar un gozo, un regocijo, una paz, y no la encuentran. Porque el único que puede dar esa paz es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, porque es a través de ese sacrificio que nosotros recibimos la paz. Amén. Aleluya. A veces el diablo quiere usar hasta la otra persona, porque la otra persona está amargada, también quiere amargarte a ti. No, hermano, que se amargue el diablo. Pero nosotros no le demos ese gusto. Amén. Gloria al Señor, hermano. Y Dios quiere, hermano, enseñarnos. ¿Sabes qué? Necesitamos aprender de la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que estudiando cualquiera sabe, pues, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y es la voluntad de Dios de que en esta noche nosotros, hermanos, aprendamos y tengamos ese conocimiento. Gloria al Señor. Y el anterior miércoles, ¿verdad? Antes de entrar en la enseñanza, hermanos, quiero recordarles a todos de que el día, se lo digo ahora porque después me olvido, de que el día sábado pues tenemos la oración y ayuno. No te quedes, hermano, en casa. Entra en oración, en ayuno. Hacen ya como unas 2 o 3 semanas, 2 semanas, estoy en esta búsqueda, hermano. Y ¿sabe qué? El enemigo se levanta. Amén. Estábamos tranquilos aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Construyendo, terminando de construir, y el diablo metió su cuchara y ha permitido que esto ya no continúe. Pero eso empezó desde el día en que aquí su servidor empezó a entrar en esa búsqueda en oración y ayuno. Y le comentaba, ¿verdad?, a los hermanos de que, ¿sabes? La palabra del Señor dice de que Él está en paz con todo aquello quienes Él posee. Tranquilo. Pero levántate tú en oración y ayuno y ser una amenaza en contra de su reino. Él se va a levantar en contra tuya. Pero solamente se levanta y no prevalece. Porque eso dice la iglesia. Eso dice, perdón, la palabra del Señor. De que las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra ella. Van a venir, van a querer hacer daño, pero no van a poder. ¿Estamos acá, hermanos? Mira, al Señor Jesucristo, el diablo no se le presentó ahí teniendo fiesta, teniendo en las bodas y todo eso, ¿verdad? El diablo no se le presentó ahí. ¿Dónde fue que se le presentó? Cuando estaba ayunando. Amén. Hermano, entonces, yo por eso entonces no ayuno, porque se me va a presentar el diablo. ¿Tienes miedo o qué? La palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y mayor, dice, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tenemos al Espíritu de Dios, hermano, no tenemos por qué temer. Por eso el apóstol Pablo dijo: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Estamos acá, hermano. Entonces, hermano, no hay por qué temer. Jamás nosotros vamos a poder lograr las cosas espirituales si no usamos las armas espirituales.
El diablo se va a levantar, hermano, pero así como se levanta, se cae en el nombre, se va en el nombre de Jesús. Mientras nosotros mantenemos nuestra fe, oramos y ayunamos por fe, hermano, creyendo en que Dios va a traer rompimiento, va a desatar, va a romper cadenas. Ya vamos a ver cuando terminemos este ayuno. Amén. Gloria al Señor. Y Dios empieza a levantar acá, el enemigo empieza a poner acá, acá y acá. Pero no, hermano. Nosotros mantengámonos en ese amor, en esa fe y en esa perseverancia, y Dios va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el día sábado tenemos la oración y el ayuno. Vente, hermano, vente. Sacrifica ese tiempo y Dios va a hacer primeramente Dios va a hacer la obra en nuestras vidas a través de la oración y el ayuno. Porque hay muchas cosas que Dios, hermano, tiene que tratar con nosotros. Muchas cosas. Desde su servidor acá, Dios ha estado obrando y sigue obrando, hermano. Y sigue mostrando cosas que tengo que entregar, cosas que tengo que rendir. Porque para Dios usarnos, Él necesita santificarnos. Y estamos, ¿verdad?, en ese proceso de santificación. El domingo estuvimos hablando acerca de la santificación y cómo ser santificados. Entonces, este domingo vamos a continuar, no este domingo, el próximo, si el Señor lo permite, ¿verdad? Entonces, porque este domingo tenemos otra cosa pendiente, y es que tenemos el día de resurrección. Amén. Amén. El día de resurrección. Hermano, Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está... Nadie mató a Dios, hermano. Nadie puede matar a Dios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, él dijo, si Cristo no murió y no resucitó, entonces vana sería nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo. Comamos y moramos porque del día de mañana, dice, no sabremos. Pero la razón, hermano, por la cual nosotros estamos predicando, estamos perseverando y estamos en esta gracia y predicamos el Evangelio, la venida de Cristo, hermano, la salvación, hermano, es precisamente ¿por qué? Porque Él resucitó. Amén. Aleluya. Amén. Y esa es la razón, hermano. Ninguno de los otros resucitaron, solamente Cristo resucitó. Amén. Así es que y nosotros también vamos a ser resucitados con Él. Gloria al Señor. Entonces tenemos este domingo la celebración de resurrección, ¿verdad? De la Pascua, que típicamente se le llama, que es el día que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Entonces, y vamos a tener también la Santa Cena, y para eso también hemos invitado a una hermana salmista, que ella va a estar acá también ministrando los cantos y la predicación también. Entonces, así que no te quedes en casa. Si tú estás viendo ahora, estás invitado, pertenezcas a la iglesia, no pertenezcas, si conoces a Cristo, no, también estás invitado. Es la oportunidad de conocer también a Cristo y aceptarle. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesucristo, si no es por Él mismo. Cristo es el camino al Padre. En Él es que hay salvación. Gloria al Señor. Entonces estás invitado. Vamos a tener fiesta acá. Vamos a gozar. El Señor nos usa bastante en los cantos de la hermana. Es bien alegre y todo eso. Entonces, y también vamos a tener una buena comida, ¿verdad? Entonces estamos preparándonos para todo eso. Así que te animo, hermano. ¿Sabe qué? La iglesia nos gozamos. Amén. Y vamos a terminar de gozarnos. Aleluya. Como dijo el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, ni granos en los graneros, ni uvas en las vides, ni la labranza den su fruto, aunque no haya nada de esas cosas, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. La decisión de gozarte, hermano, está en ti y en mí. ¿O cómo es? En ti y en mí, ¿verdad? La determinación. Por tanto, dijo el salmista, me alegraré y me gozaré. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. No permitamos, hermano, que las circunstancias de otras personas nos roben a nosotros ese gozo. Gloria al Señor. Entonces,
Ese es el anuncio, hermano, que quería darles. Entonces, pero vamos automáticamente al capítulo 3 del Primera de Timoteo, por favor. Estuvimos hablando el anterior miércoles, le decía, ¿verdad? Estuvimos viendo desde el versículo 1 del capítulo 2 al versículo 7. Y ya lo vimos. Y nos tocaba, ¿verdad?, el versículo 8 hasta el versículo 15. Pero esto lo vamos a saltar porque, hermano, quiero esto tal vez cuando vuelva del viaje misionero. De hecho, tenemos un viaje misionero ahora en la segunda semana de abril. Estamos yendo de misiones. Entonces les pido que estemos orando, por favor, por eso pido sus oraciones. Entonces, quiero enseñar acerca de esto, porque esta enseñanza, hermano, nos incumbe a todos. A todos. No es el que no vino, no es el que dejó de venir, ni el que piensa venir, ni el que está aquí, ni nada. No, hermano, a todos nos incumbe esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos, hermano, a nosotros. Gloria al Señor. Y ahora vamos a ver el capítulo 3. Requisitos, dice, de los obispos y de los diáconos. En otras palabras, requisitos de todo aquel que tiene el llamado o que quiere servir a Dios. Y vamos a leer primeramente desde el versículo 1. Vamos a leerlo en adelante hasta el versículo 7. Gloria al Señor. Y dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre del cielo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. Te pido en esta hora, Señor, en momento te lo he pedido. Me ayudes, Dios, a exponer tu palabra, Dios, ya que ella es santa, es sana, Señor Dios, y se merece, Señor, toda la atención y el respeto posible, Señor. Ayúdame, Padre, a poder predicar, enseñarla y exponerla. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el versículo 1, el apóstol Pablo, nuevamente, que él está, ¿verdad?, instruyendo a la iglesia, una forma de una carta a Timoteo. Y empieza así, palabra fiel, dice. Si alguno, oiga bien, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En primer lugar, hermano, esto es para todos, ¿verdad? Quiero decir esto. Las enseñanzas de la Biblia, aunque van dirigidas a veces para cierta persona o cierto determinado grupo, ¿verdad? Es cierto
pero también es dirigida para todos. Porque si hay algo, hermano, de lo cual, si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a recibir sus bendiciones. Amén. Vuelvo y repito esto, por ejemplo, el diezmo fue dado para allá, para el pueblo de Israel, y esos diezman hasta el día de hoy, hermano, y ¿sabes qué? Nunca le falta el piso. Y es una de las naciones más poderosas y más ricas del mundo, Israel. Porque ellos siempre, ahora, ¿por qué, hermano? Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces, esta palabra, hermano, es para todos. Aunque aquí, de esta forma, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia. Y por supuesto que la iglesia, pues, o sea, primeramente están los obispos. En este caso, obispo puede representar a lo que es al pastor, a lo que es al evangelista, a lo que es el profeta, a lo que es el apóstol, a lo que es el maestro. Son aquellos quienes ejercen los ministerios y están a cargo de la grey del Señor. En primera instancia, o sea, él se dirige, es a la cabeza, es a los pastores. Y a aquellos, dice, que anhelan también algún día ellos ser también así, ¿verdad? Yo estando ahí sentado, yo en algún momento, y yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un pastor, yo quiero, aunque sea algo, sea el Señor, quiero ser maestro, pero quiero ejercer un ministerio. Entonces, Orlando, entonces quieres eso, entonces es necesario. Entonces, en otras palabras, Dios no lo desecha a uno, sino que dice, si alguno anhela, dice, buena obra desea. Dios no lo desecha, Dios dice, por eso es que en una ocasión Moisés él dijo, una vez empezó a profetizar y de pronto todos empezaron a profetizar y los que estaban ahí, los que eran ayudantes de Moisés, ellos empezaron a molestarse y a decir, pero ¿por qué ellos están profetizando si solamente tú eres el que tiene que profetizar? ¿Por qué no mandas y callas? Y le dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Acaso ustedes están celosos? Le dice. Quiera Dios, pues dice, que todos profeticen. En otras palabras, por eso el apóstol Pablo también él dice, ¿verdad? Entonces es bueno hablar en lengua, pero más que profeticen, más que prediquen la palabra, más que enseñen. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros nos volvamos esos predicadores, esos maestros, que enseñemos, que modelemos la palabra de Dios. Por eso aquí él dice, el que anhela buena cosa desea, no es desechado, no te desecho, quieres hacer esto, pero es necesario, dice, si quieres eso, entonces es necesario, oiga bien, y aquí entonces empiezan los requisitos. Porque no es cualquier hermano que dice, pues no, yo tengo un doctorado, yo tengo aquello, yo tengo esto otro y yo puedo ser pastor. No es cualquiera. Dios tiene su norma, Dios tiene su pauta, Dios pone sus estatutos, sus requisitos para uno poder servirle a Dios. Lo que le decía, ¿verdad?, a los hermanos a un principio, ¿verdad?, acá nosotros. Mira, si Dios realmente estuviera buscando músicos, hermanos, mira, aquí la iglesia tendría los mejores músicos. De verdad. Porque uno, hermano, mira, hasta uno de sus recursos no puede sacar, mira, el dinero. ¿Sabe qué? El mundo se vende, la música se vende. Y traigo el mejor músico aquí. Pero Dios no está buscando a los músicos. Dios busca son adoradores. Amén. Amén. Dios usa a sus levitas, aquellos a quienes Él ha escogido. Por eso, hermano, que servirle a Dios es un privilegio. Porque no te escogió el pastor, no te escogió el anciano, no te escogió el hombre. Fue Dios quien te escogió y te puso. Cuando nosotros renunciamos, rechazamos ahí por cualquier cosa y todo, no rechazamos al hombre ni al pastor, estamos rechazando ese privilegio que Dios nos dio. Porque pertenecer, hermano, al ministerio es un grande privilegio en el reino de Dios. ¿Estamos acá, hermano? Amén. Es importante que nosotros entendamos esto.
Pero es necesario, dice, entonces el obispo dice, bien, palabra fiel, según el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, aquí empieza. Número 1, sea irreprensible. Sea irreprensible. ¿Qué significa eso de irreprensible? Una palabra para definir es sin tacha alguna. Que nadie le esté acusando con pruebas, porque cualquiera puede acusar a alguien, hermano. Hasta nosotros nos acusan de cosas que no son. Pero aquel que se le acusa con pruebas, entonces es reprensible. Pero dice aquí que nosotros tenemos que ser irreprensibles. O sea que nosotros, nuestra conducta debe ser irreprensible. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, bienaventurados sois, dice, cuando hablen todas cosas malas de vosotros, mintiéndoos. Entonces van a hablar de uno, hermano, van a hablar, pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos sin tacha alguna. Entonces, uno tiene que cuidarse de eso. Entonces, número 1, ser irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. Oiga bien, marido, y esto tiene su contexto histórico y todo eso, ¿verdad? Pues, ¿por qué no dice que la mujer de un solo hombre, ¿verdad? Sino que marido de una sola mujer por la cultura, cómo se vivía en esos tiempos. Entonces, número 3, sobrio. Oiga bien, hermano, sobrio. ¿Sabes algo Dios me mostró aquí, hermano? De esta palabra sobrio, y por favor esto quiero que entendamos. A veces nosotros hemos interpretado esta palabra sobrio, ¿verdad? La palabra sobrio es claro. Gloria a Dios. La palabra sobrio, hermano, es estar equilibradamente bien en mente, en cuerpo y espíritu. Es tener un equilibrio sano, mental. Eso es ser sobrio. A veces nosotros hemos malinterpretado, ¿verdad? Que el paralelo, lo contrario de sobrio es ebrio. Entonces, si uno dice no sobrio, entonces no está borracho. Y lo hemos relacionado con solamente abstenerme de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pero dándome cuenta, hermano, y leyendo aquí, una cosa está hablando sobrio, porque más adelante dice no dado al vino. Entonces, cuando se está refiriendo a sobrio, hermano, está refiriéndose de que nosotros, el obispo, el pastor, debe estar plenamente enfocado, claramente en su llamado, no distraído, que ninguna sustancia, oiga bien, ya sea química, de droga o de relaciones, te perturbe. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, Dios está demandando que el obispo, que el pastor, que el predicador esté enfocado 100%, 100%, trate de estar enfocado en el ministerio, en el llamado, en la oración y en la palabra, que no permita que ninguna distracción haya. Por eso es que Dios marca la diferencia entre el obispo y entre el diácono y entre el resto de la iglesia. El obispo tiene que estar plenamente, el apóstol Pablo lo dijo, luchando legítimamente y no enredándose en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos estar enfocados. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Entonces, eso es estar sobrio. No es precisamente estar, o sea, sano de la borrachera, no. Los afanes pueden ponernos ebrio a nosotros. Porque estar ebrio es estar turbado. ¿Estamos acá? ¿Sí? Y esto lo dijo el Señor Jesucristo a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Estás sobria. No sabes lo que dices.
Estás ofendiendo a medio mundo. Entonces un obispo, un pastor, debe de cuidarse de esas cosas y andar lo más sobriamente posible. Hay, hermano, hay amistades y relaciones que son nocivas, que te endrogan, que te contaminan, que te envician. De esas personas, si yo quiero servirle a Dios con limpia conciencia y con esa transparencia, hermano, tengo que alejarme de muchas cosas. Entonces, por eso es que el llamado al pastor, al pastorado, hermano, no es cosa fácil. Es morir. Es morir. Ninguno, pues, el Señor Jesucristo, que poniendo la mano en el arado, mira para atrás y dice, es digno de ser mi discípulo. Ya no volver a las costumbres del mundo, a todo eso, hermano, ¿no? Sino para adelante, en Dios. Y ninguno dice de que no esté dispuesto a morir, no puede ser mi discípulo. Dios demanda negación, morir. Entonces, María es sobrio, dice, prudente. Prudente. Oiga bien, hermano, ¿cómo debe ser un pastor? Prudente. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y por qué él habla y dice sandeces y dice esta palabra y todo eso? Son ellos, pero yo no. Porque yo estoy en una posición de autoridad. Y lo que yo diga con mi boca tiene peso. Por eso es que un ministro debe cuidar, hermano. El Señor Jesucristo dijo, y cualquier cosa, si le retuvieres los pecados, se los retuvieres, dice. Y si les perdonares, se les serán perdonados. En otras palabras, uno tiene la autoridad, hermano, para atar a la persona. Pero el Señor Jesucristo dijo, sepan de qué espíritu son. Amén. Que yo no he venido a destruir, sino a bendecir. No estamos por el hecho de que uno tenga esa autoridad, no significa que uno va a hacer con ella lo que uno quiera. Debemos de saber de qué espíritu Dios nos ha dado a nosotros. Espíritu de amor, de bondad, de perdón, de templanza, dominio propio. Y hay infinidades, hermanos, de escritura que nos aconsejan de cómo nosotros debemos de dirigirnos incluso hacia nuestros enemigos. Amén. Amar, dice, a vuestros enemigos. Bendecirlo, dice, no dice maldecirlo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, tiene que ser prudente con sus palabras. Decoroso. Cuando nosotros vamos al contexto en el capítulo 2, hermano, ahí también el apóstol habla acerca de las mujeres, que las mujeres deben de vestirse, dice, decorosamente. De igual forma también el obispo, el pastor, hermano, debe de vestirse de una forma decorosa. Y una forma decorosa es una forma modesta. De una forma, hermano, que uno sepa que está representando al reino de Dios, está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que haber decoro en su forma de vestir, en su forma de caminar, en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Ay, hermano, es que ya estoy llegando del trabajo, ¿verdad? Y no me dio tiempo de darme un baño. Pero ahí vamos a predicar y todo eso, ¿verdad? Y luego la unción sale por todos lados, hermanos. Estamos emborrachados, estamos ebrio y no sobrio por los afanes y tantas cosas. Necesitamos enfocarnos en el llamado, en el ministerio, hermano, para hacer todas estas cosas las cuales Dios nos pide a nosotros. Y de esa manera nosotros ser productivos en el ministerio. Ese es el propósito, hermano. Prudente, dice, decoroso. En tus palabras debe ser decoroso también. Cuando mi pastor allá en Miami, él me decía, Orlando, cuando usted predica la palabra, se para en un púlpito, ya sea delante de una reunión de la iglesia, nunca usted use jeans, ni tenis, ni sus poleras. Usted vaya a ser como si que usted vaya a una corte, que usted se presente a un rey, a un príncipe. Cuanto más representando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
póngase una camisita, un pantalón de mezclilla, unos zapatos, y si tiene póngase la corbata, y si no está bien, pero vaya bien presentable. Y cómprese un perfumecito y póngase también para que usted sabía por qué me lo decía él. Y si usted está ayunando, métase una mentita a la boca, me dice, ¿para qué? Decoroso, ¿verdad? Hay uno que se cae, la unción no es la unción, el aliento que lleva muchas veces. Gloria al Señor. Entonces, hermano, sea hospedador, prudente, decoroso, hospedador. Oiga bien, hermano, hospedador. Sabemos lo que es hospedador, ¿verdad? Llega alguien a tu casa, atenderlo lo mejor posible, sea rico, sea pobre, no que este tiene billete aquí con lo mejor, de verdad, vamos a atenderlo y esto acá, ¿verdad? Pero dentro, ¿verdad? Uno pobrecito y todo, no, mira, atiéndete como tú puedas, pero acá yo estoy, no, hermano, eso es hacer acepción de personas. Sea hospedador, tanto al rico como al pobre, como al necesitado. No necesita, hermano, usted atiéndalo como si él fuera Dios mismo. La palabra del Señor dice, si das un vaso de agua a estos pequeños, dice, a mí me lo haces. Amén. Entonces, mucho más, o sea, si son hermanos en la fe, tenemos que nosotros hacer lo mejor posible que se sienta bien en nuestra casa. Hospedador, apto para enseñar. Apto, esa palabra apto, hermano, es preparado, adiestrado, capacitado para la enseñanza. Por eso es que, hermano, no a cualquiera, y cuando digo cualquiera, hermano, no cualquier persona, uno le da el púlpito o el micrófono para que esa persona empiece a hablar al pueblo. ¿Por qué? Porque pueda caer en errores y a veces trae confusión al pueblo y entonces ya eso no edifica. La persona tiene que unir ciertos requisitos para ganar esos grados que luego más adelante dice aquí la Escritura. Entonces, hermano, apto para enseñar. Y aquí en el verso 3, entonces, aquí dice nuevamente, hermano, dice, no dado al vino. O sea, una cosa es estar ebrio por las otras cosas, por las distracciones, por los vicios y todo eso, hermano, por las relaciones nocivas y todo, y otra cosa, hermano, es estar ebrio del vino. Entonces, no dado dice al vino, oiga bien, no, que no se emborrache, no pendenciero, ¿verdad? Pendenciero es pleitista, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, hermano, no avaro. Cuidado con la avaricia, hermano, cuidado. Avaricia es con la envidia. A veces cuando una persona ve que otro está prosperando, también él quiere, y también quiere, y quiere más, y quiere tener más que el otro, entonces eso es avaricia. Entonces, que gobierne, oiga bien, hermano, el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa eso, hermano? Tener a los hijos en sujeción con toda honestidad. Esa palabra, honestidad, no manipulaciones, no sugestión, ¿verdad? No con miedo, no, sino hay que instruir a nuestros hijos, hermano, con la palabra de Dios, con la palabra, que gobiernen en su casa, que tengan su insuficiencia con toda honestidad, no manipulándolo, sino que hablarle claramente cómo son las cosas. Hijo, si usted hace esto, usted va a recibir bien. Si usted hace esto, usted va a recibir lo que se merece. Y lo va a recibir. Ser claro con ellos, instruirlos. Y después entonces, si se merece el castigo, pues ahí se lo da uno. ¿Verdad? Entonces,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Una persona neófita es una persona que se cree más que el otro. Se cree ser cuando no es. Y lo que pasa después es que caen ciertos errores, ¿cierto? Y viene a ser víctima ya del enemigo. Gloria al Señor. El verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio ¿de dónde? ¿De dónde, hermano? De los de afuera. De los de afuera. Oiga, hermano, esto es muy importante, por favor. Porque a veces nosotros, hermano, nosotros en la iglesia somos, oh, gloria a Dios, hermanito, Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Cómo estás? Besos, abrazos, Dios te bendiga, Jesús te ama. Y hasta a veces nos paramos y oramos, aquí hablamos de la fe, hablamos del amor, salimos de la iglesia. Se acabó ese buen testimonio. Y ese testimonio, hermano, tiene que ir más bien más para con los de afuera. Nuestro testimonio nosotros hasta aquí en la iglesia y también allá afuera. ¿Para qué? Para no caer en descrédito, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, para que no, aquí dice, ¿verdad? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y también en lazo del diablo. Descrédito es, o sea, que ya las personas empiezan a hablar mal de ti. Ahora sí, lo hablan con verdad, ¿verdad? No mintiendo. Empiezan a hablar mal y luego dice, y este es pastor de allá, pero sí lo he visto haciendo esto. Entonces, al contrario, en vez de ser de bendición, viene a ser el tropiezo para muchos. Y cae en descrédito, dice, y en lazo del diablo. Eso, el lazo del diablo, hermano, es que va a caer en ciertos males. Porque no podemos nosotros jugar con las cosas de Dios. No podemos tomar livianamente nosotros el ministerio. Si no, vamos a caer en males, como dice también la Escritura. Caemos en males. Y vamos a los diáconos, hermano. Entonces, esto es para el pastor. Esto es para aquellos que están llevando a cabo, están cuidando la grey. Los obispos representan entonces al pastor, hermano. El verso 8 dice, para los diáconos, ¿quiénes son los diáconos? Los servidores aquí en la casa de Dios, desde el que recibe a la persona que está ahí, hasta el que canta, el que sirve, el que limpia, el que dirige y todo eso. Entonces, esos son servidores, diácono significa servidor, hermano. Aquellos quienes están al servicio. Los diáconos así mismos deben ser, dice, honestos, sin doblez. Sin doblez. ¿Cómo lo interpretamos eso sin doblez, hermano? No voy a andar doblando, ¿verdad? O sea, sin doblez, o sea, no siendo, ok, ahorita aquí aleluya, gloria a Dios y después, hermano, ¿verdad? Empiezo esto y luego lo suelto, lo dejo. En otras palabras, es inconstante. Oye, estoy con el fuego, ¿verdad? Después ya no quiero servir, ya no quiero. Entonces, ya uno ya no puede confiar en esa persona. Entonces, los diáconos así, no hermano, yo voy, ni pase lo que pase. Venga quien venga aquí, porque yo no lo hago para el hombre, no lo hago de acuerdo a lo que siento, a lo que no siento, lo hago porque realmente lo hago todo para la gloria de mi Dios. Amén. Y recompensa de hombre no recibo, porque Dios es quien me recompensa. Esa debe ser la actitud del buen diácono, hermano. Entonces, y así echamos fuera todo el espíritu de inconstancia. Eso es ser inconstante, sin doblez. No dados, dice, al mucho vino. Oiga bien, aquí entonces marca una diferencia. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a los obispos, él dice, no dado al vino, absolutamente. Pero sin embargo vemos los diáconos y los diáconos dicen, ok, a ustedes les es permitido de que sí se tomen una copita de vino. Pero no se emborrachen.
Porque el hecho de que diga, es que aquí el apóstol Pablo dice que sí, nosotros, o sea, podemos tomarnos, o sea, su vinito y todo eso. Sí, tómate, estás compartiendo con alguien, hermano, está bien, o sea, una reunión social, está bien, tómate tu copita de vino, ya está. La Biblia dice, ¿para quién el hay? ¿Para quién el ojo amoratado? Dice, para aquellos que se detienen en la mistura del vino, dice. Y es cierto, hermano. Luego vemos el ojo, ¿y qué pasó? Es que estaba tomando el ojo amoratado. Y la palabra del Señor dice que los borrachos entonces no heredarán el reino de Dios. Entonces el hecho que el apóstol Pablo, él aquí esté diciendo de que está bien en un momento de esto o en un momento de que tú tengas, como el apóstol Pablo también le aconsejó a Lucas, le dice, por tu enfermedad, le dice, tómate, le dice, un poco de vino, entonces, por la enfermedad. A veces, ¿verdad? Yo veo a mi suegra también, se le sube un poco la presión y al amarrar se toma una copa de vino. El caso es que siempre le sube la presión y se toma toda la botella. Y siempre le está subiendo la presión, ¿verdad? No. Pero sí, entonces ella, yo veo que sí, a veces tiene su vinito de cocina también ahí, y se toma eso. Entonces, ¿por qué? Por motivo de salud. O sea, debe haber un motivo, una razón. Y es cierto que estás acostado, estás y raja, y está para relajarte un poco, entonces te tomas una copita de vino y está bien, pero no te tomes la botella. Entonces, y eso es lo que está, pero al obispo le dice, no vino. Sí, no vino y se fue. Entonces, dice, no vino. ¿Ok? Aunque, por supuesto, también es permitido de que por tu enfermedad está bien. ¿Ok? El apóstol Pablo lo que está tratando aquí es que no nos embriaguemos que debemos de estar sobrio, porque dice que insta la palabra en tiempo, uno no sabe en qué tiempo, hermano, va a venir la necesidad, entonces uno tiene que estar sobrio. El pastor, el predicador, el obispo, el que lleva la palabra, debe estar atento en todo tiempo, en todo lugar. Levanten mano santa, dice, en todo tiempo, en todo lugar. Oren en todo tiempo, en todo lugar, hermano. El obispo siempre tiene que estar animando, siempre tiene que estar empujando, siempre tiene que estar de iniciativa, dando el ejemplo y todo, y para eso necesita estar sobrio. Y mejor, dice el apóstol Pablo, mejor si no tomas vino. Por eso, hermano, vamos aprendiendo, hermano. Ahora, bueno fuera de que la iglesia fuera fiel en sus diezmos y sus ofrendas. A veces el pastor tiene que ir a trabajar y allá llega cansado, llega agobiado y se torna ineficaz la enseñanza, la palabra. ¿Por qué? Porque no hay alimento en su casa. Esa es una de las razones por las cuales debemos de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si no, siempre vamos a estar mendigando, cayendo. ¿Quieres un buen alimento, hermano? Cuida a tu pastor. La palabra del Señor dice de que así como Dios te prospera también a ti, dice también, o sea, comparte con aquel que te instruye. Esto es al pastor. También tienes que bendecirlo, ¿verdad? Porque Él está para cuidar de la grey del Señor. Nosotros vamos, ¿verdad?, al libro Levítico. Entonces la instrucción era de que los levitas, a todos se les dio tierra, heredades y propiedades para que siembren, tengan ganado, pero a los levitas no se les dio nada. ¿Por qué? Porque su función era servir en la casa y ellos iban a vivir de los diezmos y las ofrendas. Y por eso es que después muchos levitas se iban. ¿Y dónde están los servidores? Se fueron. ¿Por qué? Porque no había alimento en la casa. Dejaron de traer los diezmos y las ofrendas, tuvieron que salir ellos para mantener su familia. ¿Y por qué está vacía mi casa? Dijo Dios. ¿Dónde están los levitas? Se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque no había alimento. Entendamos, hermanos. No permitamos que nuestro pastor, se esté ebrio por las necesidades que tiene. El pastor se alimenta de las ovejas.
tanto en lo natural como en lo espiritual. Y con esto no estoy diciendo, hermano, como el apóstol Pablo, nadie desvanezca esta mi gloria. Gracias a Dios que tengo fuerza y con esto he ganado para mantenerme. Amén. Porque hay muchos lo criticaban y porque después ya dice él, mándame una ofrenda, recuerda una ofrenda también porque necesito también. Pero eso lo dijo por eso. Porque hay quienes dicen, ¿y por qué no trabaja el pastor? Un video por ahí, ¿no? Yo quiero ser pastor. ¿Y por qué? Porque los pastores no trabajan, dice. Mira, quisiera uno. Entonces, pero entendamos, entonces, los requisitos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas también, ¿sí? Que guarden el ministerio de la fe, dice, con limpia conciencia. Y estos, oiga bien hermano, y estos también sean sometidos a prueba primero. Sean sometidos a prueba primero, dice. Por eso que del día a la mañana, hermano, uno no nombra diáconos. Uno va a nombrar diáconos de acuerdo a la fidelidad de ese diácono. ¿Qué fidelidad? Esa consistencia, ese espíritu consistente de que aquí estamos, aquí vamos, ¿amén? Entonces, ahí ya viene el nombramiento. Pero primero empezamos, ¿verdad? Sirviendo. Entonces, igual que también el llamamiento al ministerio, también tiene que mostrar también esa solicitud. ¿Ok? Que igual dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Yo recuerdo, ¿verdad? Bueno, esto me lo han contado, que allá en nuestros países, para someterlos a prueba, ¿verdad? A los diáconos, que era lo que hacían. Lo encerraban ahí en un cuarto, en una habitación, lo encerraban a él con otra hermana para ver si pasaban la prueba. De verdad eso hacían. Venciendo la tentación. Para ver si ellos vencían. Pero en ningún momento el apóstol Pablo se está refiriendo a eso. La prueba es a esa fidelidad, a esa consistencia, que no haya ese doble ánimo, ¿verdad? Ese doblez. Sino que consiste, no importa, aunque el pastor me regañe, pero ahí voy, aunque el pastor me mire feo, pero ahí voy, yo no lo hago por la gloria, al respeto llamo a mi pastor, y sé que tal vez se levantó con la pierna izquierda ahí, pero no, aquí sigo, eso es lo que Dios ve, y es Dios quien lo pone, no es el hombre. No, y eso hacían de verdad, lo encerraban solo para ver si... ¿Y qué crees, hermano? Algunos mordían el anzuelo y no pasaban la prueba. Se ríen. Están pensando que le había construido un cuarto allá atrás. Oración y ayuno. Oración y ayuno, esa es la prueba. Oiga bien, hermano. Y esos también se hacen primero, dice, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles, sin tacha alguna también, de buen testimonio para los de adentro como para los de afuera. Las mujeres, y así mismo, sean honestas, no calumniadoras. Bueno, solo Nana está aquí, ¿verdad? Calumniadoras. No, otra carta es el apóstol Pablo, son más chismeando, entrometiendo, son los que no les importa. Así, ¿verdad? Es duro. Así de verdad, ya vamos a llegar allá. Chismosa, entrometida, dice que se meten en lo que no les importa. Así dice el apóstol Pablo. No crean, hermano. No crean que solo el pastor Orlando ahí nomás. No, Pablo era más duro. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, dice. Oiga bien, aquí otra vez la palabra, sobrias, ¿verdad? Fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien también sus hijos y sus casas. Yo creí que era solo para el pastor, ¿verdad? También los diáconos. Y oiga, y aquí viene, hermano, y aquí viene la promoción, aquí viene la bendición. Porque los que ejerzan bien, ¿qué dice? El diaconado, ganan ¿para quién? ¿Para el pastor? Sí.
para sí mismo. ¿El beneficio para quién es? Para uno mismo. Oiga bien, hermano, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, dice, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, cuando yo ando de acuerdo a estos requisitos, a estos esfuerzos por andar en todo eso, entonces, hermano, el beneficio va a ser propio, va a ser mío, no es para el otro. Y eso me va a hacer ganar un grado más. Dios te va a promocionar, Dios te va a bendecir, Dios te va a poner en alta estima, Dios te va a poner en gracia, Dios te va a abrir puertas. El beneficiado es uno mismo. Por eso dice la Escritura: no endurezcáis vuestro corazón, dice, cuando fuere exhortado, cuando fuere animado. No, hermano, sino que tómalo. ¿Por qué? Porque es para beneficio personal. Amén. Anhelas obispado, anhelas ser un predicador, anhelas ser un maestro, anhelas ser un pastor, anhelas servir en la casa de Dios, pues te pongo estos requisitos, dice el Señor. De acuerdo a eso, entonces, por eso es que servir a Dios, hermano, no es cualquiera que lo hace, es Dios que te llama y te prepara. Quiero concluir con eso, hermano. Siempre les he hablado de esto. Salmo capítulo 65:4. Me lo grabé ahora, hermano. Si hay algo que tengo que me gusta grabarlo. 65:4. Mira, hermano, la bendición de estar en la casa de Dios. Esto siempre te lo he dicho desde aquí, nada más que no te daba el versículo bíblico. Tuya es la alabanza en Sión, dice, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Eso tiene su significado, hermano. Más después vamos a enseñar eso. Y el 4, mira lo que dice. Quiero que lo lean, por favor. 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeses a ti. Bienaventurado el que ¿qué? Al que el pastor escoge. No, el que tú escogieres. Al que tú escogieres. Vosotros, dijo el Señor, no me escogiste a mí, sino que yo los escogí a ustedes. La razón por la cual tú estás ejerciendo aquí un servicio, hermano, ejerciendo una labor y estás aquí, es porque Dios te trajo. Si lo crees, hermano, si lo crees. ¿Pero qué dice, hermano? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Y lo atrajeres. No solamente te trae a su casa, sino que también te trae a su presencia. ¿Para qué, hermano? Para que habite en tus atrios. Para que habite en tus atrios. Y luego, ¿qué dice el otro verso? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué promesa es esa? En primer lugar, Dios nos escoge, en primer lugar, Él nos atrae hacia Él, y luego nos recrea en su templo y nos sacia de bendiciones. Aleluya. Hermano, entendámoslo esto y apropiémonos de esa promesa. Servir a Dios, hermano, es un privilegio. Por eso el apóstol Pablo dijo, buena cosa desea. Estamos acá, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Dios nos habló, hermano. Amén. Amén. A mí ya Dios me habló. Ahora, hermano, le comentaba a Benjamín cómo esta palabra me había dado. Y seguimos, hermano. No creas. No creas que solamente eres tú quien estás en esta prueba, en este proceso, hermano, de rendición, de morir. No creas que solo eres tú. Tu servidor está pasando también. Y quiera, como Dios quiere, lo quiero también, hermano, que todos aprendamos de esto. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias.